Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de BitTorrent dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible para poder invertir nuestro dinero en esta criptomoneda mientras se revaloriza en el mercado y obtener muy altas rentabilidades. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta en Binance con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos ingresos, operaciones, transacciones o retiros de capital, y ahorrarnos este dinerito nos va a venir muy bien a nuestro bolsillo para comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma. También me gustaría dejarte una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que entiendas todos los productos de inversión dentro de la plataforma de Binance y puedas invertir tus criptomonedas dentro del exchange. De esta manera conseguiremos una doble rentabilidad que por un lado consistirá en la revalorización de la moneda y por otro lado en el producto de inversión de Binance, y de esta manera obtener rentabilidades muy superiores a las que obtendríamos si tuviésemos únicamente la criptomoneda. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla, estamos en la plataforma de Binance, estamos en el ordenador, en este caso Google Chrome, buscador de confianza, y para comprar vamos directamente al grano, vámonos a la parte de mercados, que lo tengo por aquí, y vamos a hacer clic sobre esto. Nosotros vamos a tener que tener seleccionado la parte de zonas, y en zonas vamos a tener que tener elegido todo. Aquí veremos todas las criptomonedas disponibles en el mercado para poder comprar la que nosotros queramos, que en este caso es la de BitTorrent, que si no la encontramos por aquí, por algún casual, pues bueno, hacemos scroll down hacia abajo y no la encontramos. Es muy fácil, aquí en el buscador, en la lupa, vamos a poner BTT y nos aparecerá la criptomoneda de BitTorrent, que es esta de aquí, con el último precio 0,0069 y un intercambio en 24 horas, es decir, una rentabilidad en 24 horas de 0,58%. Aquí le pone la capitalización del mercado y nos da la opción de operar aquí a la derecha. Vamos a darle a clic a operar para que se nos abra esta pestaña nueva y se nos abrirá este panel con un gráfico de la criptomoneda de BitTorrent con el USDT, en este caso en términos diarios. Desde mi punto de vista tiene un aspecto bastante apetecible para comprar ahora mismo, y nosotros aquí podremos cambiar la temporalidad del gráfico, podremos elegir 4 horas, un día, en función de lo que nosotros queramos. También podremos dibujar el gráfico con este menú que nos aparece aquí a la izquierda, y aquí nosotros veremos el libro de órdenes, pero a lo que tenemos que prestar especial atención es a la parte de comprar y vender. Por cierto, se me ha olvidado decirte que todo depende de la criptomoneda con la que nosotros queramos comprar el BitTorrent. Imaginad que nosotros tenemos euros o tenemos USDT o tenemos dólares, no es lo mismo hacerlo con unas que con otras, y para eso nosotros tenemos que hacer clic aquí donde pone BTT USDT, buscar otra vez BTT y veremos todos los intercambios disponibles para comprar el BitTorrent, que en este caso es USDT, Binance USD, BNB, Euro, TRI, TUSD, en fin, hay un montón de criptomonedas para poder comprar esta de aquí. Y si tu criptomoneda no aparece en esta lista, por ejemplo, imaginad que vosotros queréis comprarlo con la libra esterlina y no aparece en esta lista, lo que tenéis que hacer es con la libra esterlina comprar otra moneda, como puede ser el euro, el bitcoin o como puede ser el BNB, y con esta moneda sí que podemos comprar el BTT, ¿vale? De esta manera habrá que hacer dos intercambios. De todas formas, es muy simple de entender, al final el objetivo es llegar a comprar BTT y para eso nosotros necesitamos una de estas criptomonedas que nos aparece en el otro lado del BTT, ¿vale? Dicho eso, pues vamos a trabajar con el BTT USDT, no tengo ningún problema con este gráfico, así que vamos a trabajar con este. En este caso vamos a trabajar comprando en spot, que lo tenemos seleccionado, es importante tener seleccionado spot para no trabajar con apalancamiento. Vamos a darle a comprar porque no queremos vender nuestro producto, nosotros queremos comprar esta criptomoneda con los USDT, con el Tether, y vamos a elegir una orden market, ya que podremos elegir un montón de diferentes órdenes, como puede ser la orden limit, la stop limit o la orden OCO. En este tutorial solo trabajaremos con la orden market, pero si quieres aprender cómo funcionan estas otras órdenes, te recomiendo que te veas este tutorial que hice para explicar en profundidad este tipo de órdenes. La orden market, recuerdo que es una orden a mercado y que nosotros, si le damos a comprar, estaríamos comprando a este precio de aquí, al precio de 0,00828. Estaríamos comprando a este precio en tiempo real. Cuando le demos a comprar BTT, habremos comprado al precio que aparezca aquí. Nosotros aquí donde pone total podremos poner el total o la cantidad de BTT que queremos comprar. Si queremos gastar por ejemplo $1000, pues ponemos 1000 USDT y le daríamos a comprar BTT. Evidentemente yo no tengo esta cantidad disponible en la billetera spot, pero si la tuviésemos y le damos a comprar, ya aparecerían esta criptomoneda en nuestra billetera spot. Antes de ir a revisar
dónde encontrar esta criptomoneda una vez la hemos comprado, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Para comprar BitTorrent dentro de Binance en el dispositivo móvil es muy simple. Evidentemente lo primero que necesitamos es la aplicación de Binance, que yo en este caso la tengo aquí abajo en el menú inferior, así que hacemos clic y una vez la abrimos, esto es lo que nos sale por defecto. Nosotros tendremos que irnos a la parte de mercados y en mercados tendremos que ir a la lupa que nos pone arriba y poner el siglum de la criptomoneda, que en este caso es BTT, la de BitTorrent, así que encontraremos todos los intercambios que hemos mencionado antes en función de la criptomoneda BitTorrent. En este caso haremos clic sobre una cualquiera, bueno, hacemos clic sobre la misma que hemos visto antes, la de USDT, y se nos abrirá un panel muy similar al que hemos visto anteriormente, un poco más comprimido, evidentemente porque estamos en el dispositivo móvil, pero muy similar. Aquí nosotros encontraremos un gráfico donde podremos hacer zoom, quitar el zoom, variar la temporalidad, en fin, podremos hacer un montón de cosas en función de lo que nosotros queramos y de cuál sea nuestro objetivo en esta plataforma o con esta criptomoneda. Encontraremos también otros indicadores, el historial de transacciones, etcétera. Pero a nosotros nos interesa comprar esta criptomoneda, así que vamos a darle al botón de comprar que nos aparece aquí abajo y se nos abrirá un menú muy parecido donde nos da la opción de comprar o vender, elegir el tipo de orden que nosotros queramos, que recordamos que vamos a hacer una orden market con precio a mercado y podremos elegir el total de USDT que vamos a gastar en esta compra, pues si queremos 1000, 2000, 108.000, lo que sea. Aquí nosotros podremos comprar lo que nosotros queramos. Le damos a comprar BTT y evidentemente me dice que es una orden fallida porque yo no tengo esta cantidad en mi cartera spot de USDT, pero de esta manera os he enseñado a comprar allá donde queramos y cuando queramos. Bien, tigres, una vez visto cómo se compra desde el teléfono móvil, lo que vamos a hacer nosotros es cerrar esta pestaña y vamos a irnos a la billetera Spot. Para eso nos vamos a la parte de billetera en el menú de arriba y vamos a elegir billetera Spot. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar todas aquellas criptomonedas que se almacenan tras comprarlas en el exchange de Binance. Obviamente lo tengo censurado por privacidad, pero podemos encontrar por un lado el balance de efectivo de monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, la unidad que sea, y aquí abajo en balance de criptomonedas encontraremos todas las criptomonedas que nosotros tengamos y que hayamos comprado dentro de la plataforma de Binance. Aquí encontraremos las criptomonedas que no estén invertidas en la plataforma. Las criptomonedas que estén invertidas las encontraremos en la parte de Binance Earn que tenemos aquí. Por cierto, aprovecho para decirte que te suscribas y que también te mires este vídeo que te dejo aquí en las tarjetas, que explico las comisiones de Binance y cómo podemos ahorrarnos estas comisiones. Pero bueno, continuando con el tutorial, como decía, aquí nosotros vamos a encontrar los productos invertidos. Y por ejemplo, en este caso en flexible tengo los BNBs, en el BNB Vault, y en el stacking bloqueado pues tengo también algunas criptomonedas produciéndome rentabilidades bastante superiores. Dicho esto, espero que el video tutorial te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!